Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Ronchaquira Garzón y junto con mi compañera Wendy Joana Rodríguez Flores vamos a hacer un análisis sobre dos dispositivos audiovisuales. El primero es el testimonio expuesto por Immaculée Yibagiza tras una visita a El Salvador, sobreviviente de la masacre del 6 de abril de 1994 en Ruanda, país de África Oriental. El segundo dispositivo corresponde a la película Sometimes in April, algunas veces en abril, vista en las pantallas de cine en el 2005, basada también en la historia real del genocidio en Ruanda y que describe las circunstancias que condujeron a este estallido de una violencia brutal perpetrada por milicianos de la tribu Huttus hacia la población de la tribu Tutsi, motivado por un discurso de odio desmedido, generando y difundiendo a través de un medio de comunicación con fines políticos y étnicos por obtener el poder que le fue otorgado a los Tutsis por los belgas inicialmente. En este genocidio fueron brutalmente masacradas aproximadamente 1 millón de personas durante 3 meses. El libreto de la película se centra en la historia de 2 hermanos, Honoré Butera, periodista de la emisora de radio de las Mil Colinas, y Agustín Muganza, capitán del ejército para la época de los hechos, quien después de la masacre se convertiría en maestro. 2 hermanos divididos por la política y que vivieron este conflicto desde escenarios diferentes. Es difícil no iniciar este análisis con un sentimiento de dolor. En los 2 dispositivos hay un despliegue de hechos narrados con tristeza, hechos desgarradores que acabaron con la vida de tantas personas inocentes, con familias enteras vilmente masacradas. Esta cruda realidad narrada por Immaculée, quien vivió en carne propia este aberrante hecho, permite inferir de ella una inmensa valentía. Como se diría coloquialmente, vivió para contarlo. Ponerse en su lugar es escalofriante. Imaginar un estallido social y político de esta magnitud siendo la perseguida, escondiéndose de la turba de personas iguales como seres humanos que somos, con la única diferencia que pertenecía a otra tribu. Ella misma lo manifiesta cuando, estando en el internado estudiando, tiene la oportunidad de visitar a su familia y menciona que estaba muy feliz, pero recibe la noticia de la muerte del presidente y la primera ministra de Ruanda para aquella época. Allí comenzaría su calvario. De la misma forma que Agustín Muganza, uno de los hermanos protagonistas de la película Algunas veces en abril, siente la angustia frente a la situación política que se desata. No obstante, para él ya existía un antecedente de ese adoctrinamiento, ya que hacía parte del ejército ruandés y podía percibir como capitán en los entrenamientos de los soldados. Sus superiores motivaban para que se prepararan a estos militantes para una posible extinción de algo o de alguien. Fueron manipulados, lavaron sus cerebros, insertando la idea de que los tutsis debían ser eliminados como si fuesen una plaga. Sus corazones y su razonamiento estaban bloqueados y llenos de odio. Claramente Agustín estaba cumpliendo a cabalidad su rol como capitán del ejército, pero no ignoraba los hechos que veía y su temor era latente y mayor, ya que estaba casado con una mujer tutsi. Ahora bien, ¿qué pasa después de esta aterradora historia que vivió Immaculée? Con tanto dolor en su corazón por la pérdida de toda su familia, sus amigos, sus vecinos, su casa, sus objetos más preciados, quizás cualquier otra persona viviría con rencor, con odio en su corazón, buscando venganza. Pero ella no, esa valiente sobreviviente en su discurso denota una paz espiritual. De hecho, menciona la estrecha relación con Dios viniendo de una familia muy católica, con la devoción en la oración y el rosario. Pero no fue fácil para ella llegar a este punto. Su transición desde el miedo, la zozobra, el temor, el terror que sintió durante el encierro al que estuvo sometida durante 3 meses en ese baño pequeño, hacinada, resguardándose de no morir con los demás de su tribu, que no contaron con la misma suerte de encontrar un escondite como ella,
alimentándose de desperdicios porque no había nada más para comer, escuchando en un viejo radio las noticias de lo que ocurría fuera de su escondite, enterándose de los terribles sucesos acaecidos. Su resentimiento crecía y cuestionaba a Dios, a pesar de ser tan católica como lo aprendió de sus padres. Estaba muy enojada por todo lo que le estaba pasando a su gente, y decía que cuando saliera de aquel lugar se convertiría en soldado y los mataría a todos, mencionaba Immaculée en su conferencia. Y fue justamente cuando los milicianos entraron a la casa a allanarla, a revisarla toda como lo habían hecho en otras casas, buscando por todas las habitaciones y que se detuvieran antes de ingresar al baño donde se ocultaban ella y otras mujeres más. Creemos que su fe contribuyó a dar hoy testimonio de vida y ser sobreviviente al genocidio. Eso en verdad es milagroso. Además, el hecho de que un integrante de la tribu Hutus y sus perseguidores fuera quien la refugiara y protegiera. En la historia de Agustín se puede percibir piedad en él, un padre amoroso, un esposo dedicado. Sin embargo, cuando inicia la masacre y debe separarse de su esposa e hijos para ponerlos a salvo, y posterior a la masacre, su sentimiento de dolor por la pérdida de todos sus familiares, su resentimiento por su hermano Honoré, hacen ver una gran amargura. No tiene paz, desea condenar a todos los que le hicieron tanto daño y no lo juzgo por su sentir. Es muy común en el ser humano la dificultad del perdón y del olvido, de sanar las heridas. Inferimos que culpaba a su hermano por la muerte de su familia, y la verdad es que sí contribuyó en este atroz crimen, pero no por desamparar a la esposa e hijos de Agustín. De hecho, mostró gran dolor cuando los ejecutaban, sino por promover en la emisora donde trabajaba ese odio infundado. Una emisora que escuchaba a todo un país, expulsando veneno y frases tan xenofóbicas como «hay que matar a esas cucarachas, a esas culebras», utilizando el poder que tenía en el marco del derecho a la libre expresión que poseen los periodistas. Pese a la carga que llevaba a cuestas, percibimos que al final, después de la visita que le hizo a su hermano Honoré en la cárcel y al escuchar la verdad, finalmente fluyó la paz en su interior y al igual que Elie Bajisa, emanó el perdón. Consideremos que después del sufrimiento experimentado tanto por la protagonista de la historia real como el representado por el actor de la película, el perdón que ofrecieron fue como la condonación para que ese sufrimiento y ese trasegar por el camino del dolor se desapareciera o por lo menos disminuyera. Era reencontrarse con que no todos los seres humanos poseen esa maldad desmedida, que al contrario hay muchas personas generosas, bondadosas, que se pueden hallar en la vida, en cualquiera de los contextos que nos encontremos, dispuestos a brindarnos su apoyo, su amor, tal como se le apareció al vocero de las Naciones Unidas a Immaculée, tras confundirla con una amiga de él que también fue masacrada en ese genocidio. Justo en el momento que con tanta desesperación buscaba una oportunidad de trabajo, y así mismo le ocurrió cuando apareció el escritor que le sirvió de instrumento para publicar su libro. Muy similar fue la historia de Agustín cuando conoció a esa maestra protectora que también estuvo en la masacre y sobrevivió, y se convertiría más adelante en su esposa y lo convertiría en padre. Le devolvió, por decirlo así, un poco la esperanza. Podríamos concluir de este análisis cómo en el perdón los protagonistas de estas dos historias encontraron como un manantial donde, por decirlo así, refrescaron su fe y en un acto de misericordia liberaron a otros y se liberaron de los demonios del resentimiento y encontraron la paz en su corazón, entendiendo además que el mensaje de Dios invita a perdonar las ofensas de los demás, tal como lo descubrió Immaculée al brindar ese perdón al asesino de su familia, luego de la visita que hizo a la cárcel donde este y otros asesinos de Titsu se encontraban pagando su condena, sin imaginar que con esta redención liberaría de los demonios del dolor, la venganza y la amargura al jefe de la prisión, quien al verla con los asesinos inicialmente se sintió defraudado, viéndola brindando ese perdón, pues también él sufrió el genocidio cuando perdió a algunos de sus seres amados. Y tras comprender el significado real de este acto de enmienda, también se liberó de la amargura, y tanto así que la buscó para agradecerle porque sentía que ya se había alivianado su carga de dolor.
Asimismo ocurrió con Agustín al escuchar después de 10 años la versión de su hermano Honoré, también en la cárcel pagando su condena. Creo que también descargó su dolor y su resentimiento. Este análisis nos permite percibir también el impacto que puede ocasionar el discurso de alguien, especialmente si ese alguien tiene el poder de congregar seguidores fieles que crean y estén convencidos de sus discursos. Un discurso mal enfocado puede ser tan nocivo para una comunidad, que puede desencadenar una situación tan escalofriante como lo ocurrido en el genocidio del 94. Muchas gracias por la atención prestada.